Bueno, y estamos aquí en Quinta en la Razón con el politólogo y abogado Juan de la Puente, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Juan, y en principio vamos a ver la pregunta que hemos preparado del día en el programa para que la gente participe en nuestras redes sociales, que tiene que ver justamente con la situación del gabinete, ¿no? Los ministros de Transportes y Producción siguen en función y tienen la confianza del presidente Vizcarra, lo que han escuchado. ¿Estás a favor o en contra de que sigan en su cargo? A ver, vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales, en Twitter. Pero ahora sí, Juan, ¿frente a qué situación estamos? Porque he leído, he escuchado varias críticas durante los últimos días sobre el gabinete, pero no sé si podamos generalizar. Sin duda ha habido cuestionamientos que pueden ser válidos. Por ejemplo, la ministra de Energía y Minas, cuestionada no solamente ahora, sino en el pasado, pero hay sus diferencias entre cada ministro. Es cierto, es curioso porque algunos dicen que deberían producirse cambios, pero los cambios anteriores, algunos de ellos han generado críticas. El Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Educación. No obstante, yo creo que desde la elección del nuevo Congreso se arrastra un proceso de desgaste del gabinete. Probablemente no sea un desgaste, digamos, generalizado. Hay algunos ministerios que se han valorizado políticamente, como el Ministerio de Economía, por ejemplo. La performance de la ministra está en ascenso. Creo que también, gracias a la lucha contra la corrupción en IMARPE, la ministra de la Producción se ha valorizado. Lo digo incluso a pesar de algunas críticas que han surgido en los últimos días, que dan la impresión más bien que se trata de estocadas de sectores que no simpatizan mucho con la lucha contra la corrupción en IMARPE y en el sector. Y la propia ministra, Juan, lo ha dicho en las entrevistas que ha dado. Ella ha salido, y me parece bien, ha salido a defender una postura, ha salido a responder políticamente a esta denuncia que, claro, oh sorpresa, sale justo en la fecha, sale en enero de este año, justo en la fecha cuando se busca cambiar las cosas que se vienen haciendo en IMAR. Ahora, parece más o menos claro, ¿no?, que esta es una cosa muy forzada. Y el sector que creo que se encuentra muy desgastado es el sector interior, ¿no? Sí, sí. Y no solo por ahora, las cosas que se han sucedido en las últimas semanas, los últimos días, sino porque creo que arrastra un conjunto de ineficacias agregadas que no han sido resueltas y que intentaron en un momento ser tapadas, cubiertas con medidas de populismo policial, como el asunto de del retiro del resguardo de los congresistas o la famosa brigada policial anti-venezolanos. Entonces, si uno mira el conjunto del gabinete, evidentemente el lado más flaco en estos momentos es interior, ¿no? ¿Te parece solo interior? Porque yo ahí sí discrepo contigo, por ejemplo, en el aspecto de la cartera de Economía, ¿no? Ayer la ministra María Antonieta Alba salió a decir que, bueno, el tema del coronavirus nos va a pegar y por eso ya no vamos a poder crecer 4%. Y según Juan, la mayoría de analistas, era imposible llegar a la cifra de 4%. El año pasado crecimos apenas 2.16%, una cifra que realmente es mediocre a todas luces de la capacidad que tiene el Perú para crecer. Es decir, no se ve tampoco una estrategia muy clara en el aspecto económico. No creo que subiendo el sueldo mínimo vayamos a mejorar en la economía. No creo, pero y también es cierto que las perspectivas de crecimiento, los estimados que señaló el MEF, distaban mucho de los que señalaban consultoras muy reconocidas como Apoyo, Macroconsult o las oficinas de análisis económico de los bancos en el Perú. Aún así, tengo la sensación que en relación al pasado, el Ministerio de Economía se ha valorizado en dos elementos. La discusión, el pleito entre el Ministerio de Economía y el presidente de Petroperú, que reclamaba 1.500 millones de soles, cambiando las reglas de juego de la operación en Talara, y este inicio, por lo menos hasta ahora auspicioso, de un nuevo tiempo en la inversión pública, regional y local, que yo espero que se mantenga, porque hemos tenido 4 o 5 años de inversión pública muy deficitaria el año pasado esto fue un desastre, las regiones. Literalmente. Esas dos cosas tengo la sensación que valorizan al Ministerio de Economía. Y claro,
Insisto que por el otro lado tenemos dificultades serias en materia de seguridad ciudadana. Hay otros ministerios, ¿no?, que, digamos, pasan piola, ¿no? Tienen avances, tienen retrocesos, pero habría que considerar que en conjunto este es un gabinete gris, no es propio de una etapa de transición donde la democracia produce grandes impulsos, ¿no? Digamos, si juntamos la performance de este gabinete con el resultado electoral del 26 de enero, tenemos un mix de democracia mínima. Tú hacías alusión en la presentación del programa a la falta de goles y evidentemente eso es cierto, ¿no? Entre este gobierno y el Congreso evidentemente sí hay dificultades para generar movimiento, optimismo, impulso. No sé, y lo menciona la editorial de Perú 21 el día de hoy, ¿no? Las complicaciones que tiene el presidente Vizcarra para armar sus gabinetes en los últimos meses. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay falta de cuadros? ¿Los cuadros idóneos no quieren ir o formar parte de este gobierno? ¿O quizá el gobierno es demasiado cerrado y quiere gente de mucha, pero mucha confianza? Y por eso vemos que el señor Carlos Lozada, que es una persona pues del círculo de Vizcarra, asume un ministerio tan importante como Transportes y Comunicaciones, más allá de si la investigación que tiene encima tenga que avanzar o no, ¿no? Yo creo que el resultado electoral y las cosas que se viven desde el 26 de enero quizás nos notifican de un hecho para el que no estamos preparados. Y es que es probable que la democracia en el Perú se haya agotado en su capacidad de producir impulsos renovadores. Probablemente suene un poco provocador decirlo, pero estamos viviendo un contexto de democracia muy mínima. Y eso es atribuible ya no solo a los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, sino en general a lo que está pasando en otros espacios del Estado. Eso no significa que cambiemos la democracia. ¿A qué te refieres, Juan, para aterrizarlo un poco más? A eso de la democracia, que es una democracia mínima en este momento. En que no existen impulsos serios. Miren, cuando se disuelve el Congreso daba la impresión que íbamos a tener un gran debate, grandes ideas, grandes liderazgos y un impulso grande, ¿no? Para eso se disolvió el Congreso, para producir el desentrampe, el desbloqueo y avanzar. Y tener el espacio, para incluso ahora por decreto de urgencia. Bien, hoy día no tenemos eso, tenemos un parlamento con casi 10 bancadas, las 9 van a convertirse en 10 por la división de UPP, tenemos liderazgos, digamos, pequeños, debates pequeños, bancadas pequeños, resultados electorales pequeños, iniciativas pequeñas. Los partidos están diciendo que no quieren la reforma política. Y si en otro lado vemos, si bien es cierto el gobierno está empujando la reforma, la forma como se comporta en conjunto el gobierno central da la impresión que tampoco se produce un impulso. Entonces, ¿por qué no planteamos una discusión seria respecto a si es que no se ha agotado estos mecanismos de esta forma, de este tipo de democracia, con esta regla de juego, con estos partidos, con estos liderazgos, ¿no? Y claro, no estoy diciendo vamos a la chilena a quemar metro, no. Discutamos seriamente cómo producir dentro de la democracia un impulso que nos permita avanzar, porque tengo la sensación de que en este paso el debate de 2021 y los resultados de 2021 van a dejar mucho que desear. Ese es el gran problema, ¿no? De lo que nos va a deparar el 2021, las elecciones de ahora. Y ayer me lo decía, lo que tú mencionas, me lo decía el ex viceministro de Economía, Enzo de Filippi. Da la sensación, da la impresión de que este gobierno, el gobierno de Vizcarra, está administrando solamente la economía o está administrando el gobierno. No hay una política o una dirección. Bueno, a partir de ahora vamos a ir hacia ese reto. Esto es lo que queremos cambiar. Este es el Perú que queremos ser de aquí a 5, 10, 15 años. Yo creo, con las entrevistas que ha brindado el presidente Vizcarra, queda claro que lo que ha podido dar el presidente Vizcarra y el gobierno ya lo ha dado. Yo no creo que haya un Vizcarra 2.0. Es cierto que en periodos de esta naturaleza, con cierta incertidumbre, a pesar de que tenemos estabilidad, la gente siempre pide un Vizcarra ideal, un presidente ideal, ¿no? Entonces cada uno quiere construir un Vizcarra a la medida de sus expectativas, pero eso no creo que sea posible. Con un añadido más, ¿no? Porque yo creo que él calcula, él estima también que su legado ya está construido. Es el presidente que ha luchado contra la corrupción, que se tiró abajo el CNM, el de las reformas, el referéndum, la disolución del Congreso, y ya el legado de Vizcarra está más o menos definido.
Y además, como Vizcarra es un hombre joven que tiene probablemente expectativas para regresar al gobierno, entonces tampoco quiere, con movimientos bruscos e impredecibles, cuyo resultado no está calculado, tampoco quiere arriesgar mucho. Entonces, Juan, ¿tú crees que el presidente Martín Vizcarra está cuidando ese legado, si lo podemos mencionar, está quizá cuidando ese nivel de popularidad, pero no puede ser que pierda más en ese trance de cuidar y se vaya desgastando y desgastando? Entre el riesgo de producir impulsos y cautelar el legado, tengo la impresión que está cautelando el legado. Eso a la larga también podría complicarse, claro, porque no sabemos cuál va a ser la ruta que va a tomar dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre económica y social vinculado al impacto del coronavirus en el Perú y la incertidumbre política que tiene que ver con el papel que va a jugar el Congreso respecto al Ejecutivo en los próximos meses. Quizás podríamos llegar a un momento en que la idea de que se adelantaría el calendario electoral con una campaña mucho más anticipada, que debería comenzar en agosto, septiembre, octubre, es probable que la campaña entonces empiece en mayo, junio, considerando que la gente da por cerrada, ¿no?, las grandes iniciativas del gobierno y del Congreso. Entonces vamos a tener una campaña larga y quizás una campaña mucho más adelantada de lo que se pensaba. Ahora, ¿cómo ves la relación ya del Ejecutivo en los siguientes meses con este nuevo Congreso? Un Congreso que tú bien mencionas, ¿no?, mucho más pequeño, mucho más fragmentado, va a ser más complejo que se pongan de acuerdo. Ahí, ¿qué oportunidades tiene el Ejecutivo y también qué debilidades? Tenía muchas oportunidades, porque yo creo que la primera reunión del presidente con las bancadas fue muy auspiciosa y entonces había una relación, digamos, caliente. Esa relación se ha enfriado con este anuncio del ministro del Interior del resguardo. Les metió un tacle, ¿no? Y entonces, claro, ahora hay respeto, pero hay también distancia y frialdad. Sí, sí. Son 7 bancadas de las 9 las que en distinto tono han pedido cambios en el gabinete o del gabinete. A esto quizás camina a que el Congreso sí le dé el voto de confianza al gabinete Ceballos, pero que parte de este acuerdo, negociación tácito expresa sea que se produzcan cambios rápidos inmediatamente después. Entonces, quizás el Congreso va a ser mucho más crítico y distante del gobierno de lo que parecía el 26 de enero. Y yo me imagino, no sé, tú me lo explicarás mejor, que vamos a estar ya muy cerca a un periodo preelectoral, es decir, 2020, 2021 ya vienen las elecciones y muchos de los partidos que están representados hoy en el Parlamento son candidatos importantes a las siguientes elecciones. Entonces, yo me imagino que también van a hacer su cálculo de ver dónde les conviene estar, pegándole al gobierno o junto al gobierno. Ahí hay problemas muy serios, tienes razón. O sea, elecciones pegadas, con demanda de reformas y al mismo tiempo una enorme presión ciudadana sobre el Congreso, hace que este sea un Congreso súper vigilado por todos. Sí. Y entonces, y además cargas sobre sus hombros demandas que en otros momentos se cargaban sobre el Ejecutivo. La última encuesta que saca IEP señala que la gente le pide al Congreso que resuelva la seguridad ciudadana, el asunto de salud y la educación. Entonces es un Congreso que nace con un problema de identidad serio y además con partidos que, como tienen expectativas del 2021, van a tener que moderarse mucho. En el sentido que no van a ser obstruccionistas, pero también no van a pasar como grupos que le llevan el amén al gobierno. Entonces, claro, hilvanar esto y encontrar un lenguaje, un discurso, una narrativa creíble va a ser parte del problema de las próximas semanas, ¿no? Algunos se sienten más cómodos ya en la confrontación. Probablemente sea el caso de UPP, el fujimorismo, el Frente Amplio, y ahí veo que por esa línea se desliza Alianza para el Progreso. ¿Tú crees, AP, Somos Perú y Podemos todavía están en una línea más contemporizadora. ¿Tú crees que el fujimorismo para mí todavía es una incógnita de cómo se va a comportar? Es decir, no sé si haber elegido, por ejemplo, a Dieter Columbus como vocero de la bancada fujimorista sea más bien unas ganas, un intento de cambiar de actitud, de mostrar otra cara, porque Dieter, digamos, es una persona mucho más cordial, si queremos ponerle un calificativo, que lo que vimos en el Congreso pasado. Es cierto, pero tampoco tampoco olvidemos que el fujimorismo fue la mayoría, sí, claro, del gobierno disuelto.
y que las posibilidades del fujimorismo se encuentran para el futuro en insistir en esta ubicación conservadora, derechista, y algunos incluso sienten que eso es necesidad de ultraderechismo, ¿no? Juan, no quería despedir esta entrevista sin hablar de un tema también que ha sido fundamental esta semana y que es un problema que estamos enfrentando como sociedad, no solo esta semana, sino en los últimos meses y en los últimos años, que tiene que ver con la violencia, con este caso lamentable de una niña asesinada y violada, pero ir más allá del caso específico a cómo estamos como sociedad y qué estamos haciendo, es decir, no solamente el gobierno central, ojo, porque muchas veces decimos, bueno, el ministro del Interior, hay un trabajo que hacer en cada una de las entidades del Estado, pero también nosotros en las familias y como ciudadanos. ¿Cuánto de esto que se vive con mucho pesar y con estupefacción tiene que ver con el periodo posterior de la violencia política y el terrorismo en el Perú? En países como Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, el fenómeno de las maras y la violencia estaba muy ligado a la forma como se cerró, entre comillas, este conflicto. Es probable que en el Perú, que sufrió violencia, esta violencia tenga una relación con la violencia delincuencial con esta otra violencia. Pero en segundo lugar, creo que hay enormes dificultades para que el Estado tenga una política clara frente a todas estas formas de violencia. Y en este punto, si bien es cierto, todo se refleja en el sector interior, de lo que hemos hablado hace poco, también hay un asunto que está vinculado a la educación, que está vinculado a la salud, al sistema de justicia, al sistema de justicia, porque finalmente hay un elemento de impunidad, ¿no?, de acceso a la justicia. La violencia y la delincuencia no es un asunto de policías y ladrones solamente, es un asunto mucho más complejo. Y es una pena que cada vez que suceden estas cosas, si bien es cierto, nos indignamos, esa indignación no es constructiva, en el sentido que nos provee de instrumentos para resolver. Porque lo más cómodo es lo que hemos escuchado en estas horas, ¿no? Pena de muerte, ¿no? Pena de muerte. Entonces, populismo para penal, la foto, ¿no? Para salir en la foto, ¿no?, en el titular, fácil. Pero esto, por ejemplo, es parte de la reforma del Estado, porque tiene que ver cómo el Estado y la sociedad se articulan para luchar con este flagelo. ¿Esperabas una mayor reacción de parte de la sociedad, de parte de las personas, por ejemplo, de los medios de comunicación, cuando se supo lo violento de este caso y de los otros casos? Porque hay que recordar que en 48 horas 5 menores de edad perdieron la vida de forma tremenda, y solamente para hacer el paralelo con lo que estaba sucediendo en México, que puso a la sociedad mexicana de vuelta a cabeza. Pero tenemos una sucesión de hechos, desde el caso del feminicidio en el Agustino, ¿no? Hemos pasado por varios de estas etapas. Mi temor es de que estas sucesivas olas de indignación terminen en nada, ¿no? Me satisface que en las últimas horas se produce una demanda frente a los medios de comunicación, varios de los cuales han señalado que la responsabilidad fundamental es de la madre, desde una opción misógena y machista, y planteando de que acá hay un problema muy serio, hay una infracción cometida por un menor de edad que será juzgado, pero, digamos, poniendo las cosas en su sitio. Eso no significa que la madre no sea en algún momento investigada, ¿no?, por negligencia, omisión culposa, etcétera, pero, digamos, me satisface la forma como la sociedad ha reaccionado, pero al mismo tiempo me preocupa el hecho de que esta indignación, como otras indignaciones que hemos visto en el pasado, no se transforme en movimiento, ¿no? Es bien extraño porque nos indignamos, esto pasa y volvemos a indignarnos, y daría la impresión que como que nos encallecemos con la indignación. Sí, nos estamos volviendo quizá insensibles. Y esto esto es carne de cañón para el populismo penal, ¿no? Eso claro. Sí preocupa. Entonces, claro, militares a la calle, pena de muerte, mano dura. Pero países donde han hecho eso, como México, en el periodo del presidente Calderón han tenido 100.000 muertos, más de 100.000 muertos en el periodo del presidente Peña Nieto. O sea, esta idea de militarizar, la mano dura, el gatillo fácil, claro, es bonito, suena hermoso, la gente puede respaldarlo, pero por esa vía no se va a resolver el problema. Claramente esto tampoco se va a resolver ni siquiera en el cortísimo plazo, ¿no? Ameritan medidas mucho más de mediano y largo plazo que atender. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche en ¿Quién tiene la razón? Pero
no se vayan, vamos a ir a una pausa y venimos ya con una entrevista al fiscal supremo Tomás Gálvez. Venimos con eso.